Buenas tardes con todos, soy el docente Alexander Calderón. ¿Me pueden ayudar diciendo si se escucha? Buenas noches, sí se le escucha, Master. Muchísimas gracias. Esperemos unos 2 minutitos hasta ver si se une algunos más y comenzamos la clase. Bueno, comencemos ahorita con la clase. Les voy a compartir pantalla. El día de hoy nos vamos a ver un poco acerca de lo que es clasificación de las vías y al mismo tiempo la identificación de calles. Para esto, quiero mostrarles un video que es parte de lo que es la clase que está aquí, que es parte del temario que se va a ver, que es acerca de la clasificación de vías y sus diferencias urbanas e interurbanas y travesías. Bueno, de los capítulos anteriores ya conocemos a los personajes de la novela, los vehículos, las personas, los conductores. Ahora vamos a hablar de los escenarios, o sea, los tipos de vía. Vamos a distinguir entre urbana, interurbana, autopista, vía para automóviles, ver los detalles de cada una, las partes que la componen, para poder aclararnos en el futuro. Así que en este capítulo vamos a ver los tipos de vía. Vamos a la pizarra para verlo mejor. Bueno, hay varias formas de clasificar las vías. En primer lugar, vamos a ver las clasificadas según su ubicación, es decir, el lugar en que se encuentran. En el dibujo que vemos en pantalla, todas las vías están pintadas de color negro, tanto las que están dentro de la ciudad como las que están fuera. Ahora hay que ver lo que es una vía interurbana. Y ojo, no os dejéis engañar, interurbana no significa dentro de la ciudad, sino entre ciudades. Es decir, la interurbana va a ser la carretera que va de una ciudad a otra, mientras que la que está dentro de la ciudad será la vía urbana o vía dentro de poblado. Las que vemos en color amarillo serán vías que están dentro de poblado y las de color negro serán las vías interurbanas. Dentro de las vías urbanas hay que distinguir las travesías, que son las que vemos en color rojo. La travesía es el tramo de vía interurbana que discurre dentro de poblado, es decir, la carretera que atraviesa el pueblo. El trozo de carretera que está dentro del pueblo es lo que llamamos travesía. Todos hemos viajado y al viajar íbamos por carretera y atravesábamos un pueblo. Pues bien, ese trozo de carretera que atraviesa el pueblo, donde suelen estar los bares y esas cosas, eso precisamente es la travesía, que forma parte de una carretera, sí, pero realmente está dentro del poblado. De la travesía hay que recordar dos cosas importantes. La primera, que en la travesía se aplican las normas propias de poblado, es decir, como en el resto de vías del pueblo. Por ejemplo, la velocidad máxima permitida será 50 y además estará permitido estacionar. Y la segunda cosa a recordar es que la travesía comienza donde encontramos la señal de entrada a poblado, el típico cartel con el nombre del pueblo, vaya, y finaliza cuando llegamos a la señal de fin de poblado, que será el nombre del pueblo tachado con una línea roja en diagonal.
Otra forma de clasificar las vías es en función de su seguridad. Se clasifican en autopistas, autovías, vías reservadas para automóviles y carreteras convencionales. Ahora vamos a pasar a explicar los detalles de cada una de ellas. Pero antes, y mucho más importante, es que en vuestra cabeza quede ya claro que las autopistas y las autovías son las que tienen siempre un seto en el centro, separando las dos calzadas, separando los dos sentidos. Ese seto se llama mediana, y siempre la circulación es más segura porque el accidente frontal a la hora de adelantar no es posible. Las carreteras convencionales y las vías reservadas para automóviles no van a tener ese seto en general, aunque puede que alguna vez lo tengan, pero no es seguro. Mientras que autopistas y autovías, que son las más seguras, sí van a tener siempre ese seto. Por eso, claramente, autopistas y autovías por un lado y carreteras convencionales y vías reservadas para automóviles por otro. Y las tres señales que estamos viendo en pantalla son: la de arriba a la izquierda es la señal de autopista, entrada a autopista. Debajo de ella vemos la señal de entrada a autovía. En el lado derecho, en la parte de arriba, tenemos la señal de entrada a la vía reservada para automóviles. Y lo de CC, carretera convencional, es que no existe ninguna señal que identifique a estas carreteras. De manera que al entrar en una carretera cualquiera sabremos si se trata de autopista, autovía o vía para automóviles según la señal que encontremos. Y si no hay ninguna señal, se tratará de una carretera convencional. Bueno, vamos a ver ahora las características de cada una de ellas. En primer lugar, la autopista. Característica principal, que estará señalizada al entrar. Nos lo tienen que avisar que es autopista. Autovía. Estará también señalizada al entrar. También nos lo tienen que avisar, si no, no sería autovía. Vía reservada para automóviles, lo mismo digo, tiene que estar señalizada. Y si no tuviese ninguna señal, entonces se trataría de una carretera convencional. Es decir, las características de cada una de ellas que vamos a ver ahora no es para que las identifiquéis. Vosotros identificaréis la carretera en cuestión por la señal que hay a la entrada. Y al ver esa señal sabréis que vais a tener una serie de ventajas de cosas de seguridad como la mediana u otras cosas. Entonces vamos ya con las características de la autopista. La autopista tiene que tener siempre dos calzadas separadas por una franja de terreno que se llama mediana. No tendrá cruces de ningún tipo, ni con peatones, ni con animales, ni con ferrocarril, ni con otras vías de vehículos, ni glorietas, ni nada por el estilo. Además, no tendrá acceso a las fincas colindantes. Esto quiere decir que los terrenos que están junto a la autopista, sus dueños no podrán abrir una puerta que comunique el terreno con la autopista. Tendrán que dar entrada por la parte de atrás, a lo que se llamará vía de servicio. Pero nunca habrá una salida directa de ninguna finca a la autopista. Gasolineras, restaurantes, etc., tendrán salida por detrás, nunca a la autopista. Bueno, ahora vamos con la autovía. La autovía también tendrá dos calzadas separadas por la franja de terreno que se llama mediana, separando los dos sentidos de circulación. Tampoco tendrá ningún tipo de cruces ni con personas, animales ni otros vehículos. Pero en cambio tendrá limitación parcial de acceso a las fincas colindantes. Es decir, puede que de vez en cuando encontremos alguna finca con salida a la autovía, cosa que no podía ocurrir en la autopista. La diferencia, como veis, es pequeña y a la hora de conducir tiene poca importancia. Y la vía reservada para automóviles tiene una sola calzada para los dos sentidos. Es decir, serán carriles separados por líneas, pero el choque frontal es perfectamente posible al realizar un adelantamiento. O sea, que la principal seguridad que teníamos hasta ahora ha desaparecido. La seguridad de la carretera ha disminuido y mucho con relación a la autopista y a la autovía. Además, la vía reservada para automóviles también puede tener cruces, glorietas, pasos para peatones, etc. Aunque eso sí, no tendrá acceso a las fincas colindantes. Pero es muy importante, una sola calzada y sí puede tener cruces.
En cuanto a las carreteras convencionales, pues para dejarlo claro, ahí vale todo. Nos podemos encontrar una cañada, una glorieta, un paso de ferrocarril, la finca del señor Pérez que sale con su coche a plena carretera. Es decir, es cualquier carretera que no reúne condiciones de seguridad específicas. Bueno, ahora vamos a ver los 4 dibujitos de lo que sería autopista, autovía, vía reservada para automóviles y carretera convencional. Como veis, la autopista es prácticamente un tubo o 2 tubos, uno para cada sentido, sin que se pueda cruzar nada en nuestro camino. La autovía es algo parecido, pero ya alguna que otra vez nos podemos encontrar con la salida de una finca colindante que accede a autovía. La vía reservada para automóviles, como ves, ya tiene 2 sentidos, la flecha amarilla y la roja. Ya el peligro de choque frontal existe. Además, hay cruces y de todo, aunque eso sí, no tiene acceso a las fincas colindantes. Y por último, la carretera convencional, que como ves ya tiene de todo. Esta ya tiene cruces, tiene acceso a las fincas colindantes, los 2 sentidos van juntos, etc. Y estos son los 4 dibujos. Entonces, ¿diferencia entre autopista y autovía? Únicamente que no tienen accesos a las fincas colindantes o que tienen pocos accesos. En lo demás son iguales. ¿Diferencia entre la vía para automóviles y la autopista o autovía? Que la autopista o autovía tiene 2 calzadas y la vía para automóviles solo tiene una calzada. Ahora vamos a ver 3 ejemplos de estas carreteras. Este primer ejemplo es una autopista o autovía. Como veis claramente, tiene 2 calzadas separadas por una franja de terreno que se llama mediana. Este otro es una carretera convencional, que ya dispone de una sola calzada para los 2 sentidos. O sea, el choque frontal es perfectamente posible. Y este otro también es una carretera convencional, que aunque veas que tiene mediana, es que las carreteras convencionales pueden tener alguna vez mediana. Y la autopista y autovía, esas la tienen siempre. Hay carreteras convencionales mejores y peores. Algunas de ellas tienen mediana y otras no. Pero vemos que se ve una glorieta un poquito más adelante. Por eso es seguro que es una carretera convencional, porque tiene cruces. Bueno, vamos ya con la última clasificación de las vías, que es por su identificación, por su titularidad. Como ya estás un poquito cansado, te diré que esto que viene ahora es mucho menos importante que lo que acabamos de ver. De todas formas, vamos a verlo rápido y te recalcaré lo más importante. En primer lugar, esto es un hito kilométrico, que sabes que nos indica el kilómetro en que nos encontramos según vamos viajando y el número de carretera en la que estamos. Cuando el hito kilométrico es de color azul con los números en blanco, como en este caso, es que se trata de una autopista o de una autovía. Ya tienes que ir acostumbrándote a que cuando los carteles de la carretera son azules y los símbolos están en blanco, es porque estamos circulando por autopista o por autovía. Este otro hito kilométrico que vemos nos indica que estamos en una autopista de peaje. Fíjate que en el hito anterior ponía la letra A solamente, A68, para identificar a la autopista o autovía. Y ahora pone AP7, autopista de peaje número 7. Bueno, estos son los hitos kilométricos importantes, los que tienes que recordar. Símbolos blancos, fondo azul, autopista o autovía. Lo que viene a continuación os lo explico porque hay que explicarlo, pero la verdad es que no lo preguntan casi nunca. En primer lugar, tenemos los hitos que pertenecen a las carreteras de la Red General del Estado, con fondo rojo, o las vías autonómicas. La titularidad de una carretera es que alguien tiene que encargarse de mantenerla, pintarla, cuidarla, etc. El titular puede ser el Estado o puede ser la autonomía. Si el titular es el Estado, la carretera tendrá la placa con el fondo rojo y es de la Red General del Estado. Si es autonómica, tendrá los otros colores, naranja, marrón o amarillo, según sea de una categoría mayor o menor. Lógicamente, las de primer nivel son mejores que las del segundo y son mejores que las del tercero. Además, los hitos kilométricos pueden pertenecer a un itinerario europeo, es decir, que la carretera que une, por ejemplo, Lisboa con Roma
se forma de una serie de carreteras portuguesas, españolas, francesas e italianas. Por debajo de ese E25, que puede aparecer, por ejemplo, encima de la señal, irán apareciendo las diferentes carreteras de los países. De forma que el viajero, si mantiene la E25, aunque debajo cambie el hito kilométrico según vaya por un país o por otro, le conducirá a su destino final, que sería Roma. Y por último, los hitos milimétricos, que son los hitos que se colocan cada 10 kilómetros. Digamos que cuando son números redondos de kilómetros. El hito 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sería pequeño. Y al llegar al 10 sería un hito más grande. Y el 20 y el 30. Por eso se llaman milimétricos, que significa 10.000 metros. Bueno, con esto damos por terminado el tema de la clasificación de las vías y finalizamos este vídeo. En este video, lo que se quiere hacer entender son la clasificación que pueden existir en las vías. Como vimos en la parte de acá, la clasificación por ubicación, que es muy fácil de identificar. Vías interurbanas conectan ciudades, vías urbanas son estas vías que conectan las ciudades, pero cuando ya entran a lo que es la ciudad se llaman urbanas, y lo que son las travesías. Vías urbanas conectan ciudades, travesías son esas vías interurbanas cuando ya entran a una ciudad, y las vías urbanas son todas las demás calles que existen en la ciudad. La otra clasificación que aquí nos mostraba, que es la que está aquí, que es la clasificación por su seguridad. En Ecuador, muy comúnmente más se ve lo que son autovías, porque como vemos, la mayoría de carreteras, la mayoría de tramos de carretera, siempre tienen salida, ya sean salidas para lo que son restaurantes o casas o cualquier local, tienen salida lo que son las carreteras en muchas de estos tramos. Y como vimos la otra clasificación, lo que son de identificación. Ahora vamos a hablar un poco acerca igualmente, de la clasificación de las vías, pero nos vamos a centrar en una clasificación que se utiliza en Ecuador. En Ecuador se utilizan eh, tres, de la red nacional, de la red vial nacional, se clasifican en tres: red vial estatal, red vial provincial y red vial cantonal. En la red vial estatal se ubican lo que son vías primarias y vías secundarias. Estas vías van a ser administradas por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Lo que es la red vial provincial, existen las vías terciarias, las cuales van a ser administradas por los consejos provinciales. Y de las vías cantonales están los caminos vecinales, que están administrados por los consejos municipales. Ahora un poco vamos a hablar sobre las vías primarias. Que las vías primarias son muy conocidas lo que es en el país. Están conformadas por las diferentes carreteras que existen en nuestro país. Conectan lo que son cruces de fronteras, puertos y capitales de provincias. También de esta forma forman lo que es una malla estratégica y toman también lo que son las vías, y el tráfico que se acumula en lo que son en las vías primarias lo toman de las vías secundarias, que las vías secundarias son colectoras. Es decir, los carros que pasan de las vías secundarias conectan a las vías primarias y de ahí circula lo que es el tráfico. Lo que de norte a sur, estas vías, las vías primarias que son las azulitas, de norte a sur se llaman troncales. Y en cambio, los que son de este a oeste se llaman transversales. El nombre que se le da a esa vía, primero, son de 2 dígitos. Para lo que son los troncales, como pueden ver aquí, troncal, 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 tienen 2 números, excepto lo que es el troncal insular, que tiene solo un número. Y siempre los números y lo que son los troncales se enumeran incrementalmente de este a oeste.
En cambio, ¿qué pasa con los que son transversales? Igualmente cuentan los transversales con dos números pares, y se enumeran incrementalmente de norte a sur. Ahora, lo que son y las vías primarias, en las vías primarias se conforman 12 vías que conforman el 66% de la red vial. Ahora, lo que son vías secundarias. Las vías secundarias, ¿qué hacen? Recolectan el tráfico de las zonas rurales o urbanas para conducirlo a lo que son las vías primarias. Estas son conformadas por lo que son 43 vías que conforman el 33% de lo que es la red vial. Y lo que es el nombre de las vías está compuesto por las ciudades que lo conectan. Igualmente también comienzan con, como ven aquí, una letra E y también lo que es un número. Igualmente los números se enumeran ya sea de norte a sur o de este a oeste. Ahora veamos un poco acerca de lo que es Quevedo. ¿Qué vías conectan a lo que es Quevedo? Como vemos aquí, el punto rojo es Quevedo. En esta conecta las vías primarias, que son estas azules, que es la E25, que la E25 es la troncal de la costa, que tiene el símbolo gráfico de mariposa. Y también le conecta de este a oeste lo que es la E30, que es la transversal central, que tiene como símbolo el papagayo. Como podemos ver, en Quevedo no existe lo que es una vía secundaria. Las vías secundarias cercanas, la más cercana es la E48, que es la vía colectora Guayaquil, el Empalme, pero no entra a lo que es Quevedo. Y después, otra vía que igualmente mm, lleva el tráfico a la E25 es la E484, que es la vía colectora palestina San Juan. Entonces, estas son las vías que conforman lo que es Quevedo. Quevedo no entra en lo que es una vía secundaria, solo entra en lo que son dos primarias y conecta. Y también lo que son vías terciarias y las demás. Ahora, después de lo que ahorita hablamos un poco acerca de lo que es la viabilidad, un poco de lo que es la clasificación de las vías, vamos a hablar un poco de lo que es el Plan Nacional del Buen Vivir. ¿Cómo se relaciona el Plan Nacional del Buen Vivir? Esto sabemos que lo que es la conducción, lo que es la viabilidad, lo que es el transporte, ayudan a tener lo que es un mejor estilo de vida. Y por eso se necesita lo que es diferentes planes que ayuden a esta viabilidad. Así que si vemos lo que es el plan del buen vivir expuesta lo que en el Plan Nacional 2013 a 2017, ¿qué determina? Determina que en toda acción de desarrollo de los servicios públicos debe procurar la inclusión, la equidad y la justicia social. ¿Ya? También lo que es el Plan Nacional de Buen Vivir fortalece la planificación urbana para la seguridad vial. Así que como podemos ver, este plan ayuda a lo que es el desarrollo. También ayuda a lo que haya una justicia social y también que exista lo que es seguridad vial. Digamos, en el plan del buen vivir se ha podido notar que existe, que el impacto de lo que es el transporte ha aumentado bastante en los últimos años. Ahora un poco hablando sobre qué es la movilidad sostenible en Ecuador. La movilidad sostenible tiene como objetivo la sostenibilidad ambiental a través de la reducción de los gases contaminantes que emiten los vehículos del transporte urbano de Ecuador. ¿Qué es lo que hace la movilidad sostenible en el Ecuador? Es que intenta lo que es la solución de distintos problemas ambientales. Por eso es que surge de los problemas medioambientales reflejados que están en el entorno. Lo que es la autoridad ambiental también determina metas de niveles de ruido, porque igualmente el ruido es una contaminación ambiental. Y también valores de concentración de óxido de nitrógeno. Como les estaba diciendo, el ruido es un problema ambiental que
es atribuido a los flujos de tráfico y estos son asociados a los volúmenes del sector automotor. También la contaminación del ruido es un impacto, pero no solo para lo que es el ambiente, sino para todas las personas. Y se estima que en Ecuador al menos 3 millones de personas soportan cotidianamente el ruido de tráfico. Ahora vamos a hablar un poco del Plan Cantonal de Movilidad Sostenible. Como les dije, además del Plan del Buen Vivir, existen diferentes planes que abarcan diferentes circunstancias y también que ayudan lo que es a la movilidad. Ahora, ¿qué es el Plan Cantonal de Movilidad Sostenible? Es un conjunto de actuaciones que tienen como objetivo la implantación de formas de desplazamiento eficientes y sostenibles dentro de los entornos urbanos y en las áreas rurales del cantón. Al afinar lo que es el Plan Cantonal de Movilidad Sostenible, como se dice, tiene como objetivo desplazamientos eficientes y sostenibles. Ahí es todo lo que son proyectos para utilizar bicicletas, para lo que es la eficiencia del transporte público, para que no haya lo que es mucho impacto ambiental. Ahora ya vimos lo que es algunos de los planes que ayudan a la movilidad y también al medio ambiente. Y ahora vamos a ver un poco sobre lo que es la topografía. La topografía es es una ciencia que estudia el conjunto de procedimientos para determinar las posiciones relativas de los puntos sobre la superficie de la Tierra y debajo de las mismas, mediante la combinación de las medidas según los tres elementos del espacio: distancia, elevación y dirección. Lo que es la topografía es una forma como ubicarnos en nuestro espacio. Y como podemos ver también, hemos nosotros utilizado algunas veces nuevas tecnologías que utilizan esta topografía y nos ayudan a ubicarnos y a movilizarnos en las vías. Igualmente digamos, los GPS tienen un sistema de información al usuario, que es lo que es un sistema que nos dice cuánto tiempo nos vamos a tardar de un lugar a otro. Es por eso que los diferentes tipos de tecnologías ayudan al transporte, ayudan a la movilidad, y para eso se utiliza la topografía. Por eso la eficiencia y uso de la tecnología favorecen y ayudan a la movilidad urbana, disminuyendo el caos. Con lo que es la topografía, con lo que es la identificación de las calles, también se necesita una norma de diseño vial. Lo que son las normas de diseño viales tienen una homologación con las normas ISO. ¿Y qué son las normas ISO? Las normas ISO son un estándar internacional para lo que es, ellos buscan que existan mejores prácticas y que las cosas funcionen de manera correcta. Lo que dan calidad, dan seguridad, dan eficiencia. Y además lo que son las normas ISO, como les digo, son publicadas a nivel internacional. Pero lo que son las naciones, lo que son las diferentes países, homologan estas normas ISO para o basarse por ellas para hacer sus propias normas. Las normas de diseño vial se desarrollan en vértices geodésicos, GPS, lo que es también. Las normas de diseño vial se desarrollan en vértices geodésicos. ¿A qué se refiere con eso de vértices geodésicos? Los vértices geodésicos son son posiciones geográficas exactas, que por medio de estas se basan para las distintas distancias, para hacer los distintos mapas. También lo que aquí dice es GPS del Instituto Geográfico Militar. También mapas, cartas y cartografías viales. Todo lo que son vértices geodésicos, lo que es GPS, mapas, cartas y cartografías,
son utilizados para hacer las distintas normas de diseño vial, ya que con esto podemos saber cuánto va a ser la velocidad máxima, dónde hay curvas, dónde hay que disminuir la velocidad. Y con todos estos datos se van haciendo las distintas normas de diseño vial. También lo que son las normas de diseño vial utilizan longitudes y distancias acumuladas que se expresan en metros, centímetros y milímetros. Y también las normas de diseño vial se basan en el volumen del tránsito. ¿Y qué es el volumen de tránsito? El volumen de tránsito se basa en el tránsito promedio diario, el volumen de la hora pico, volumen horario de diseño y proyecto del tránsito. Y proyección del tránsito. También lo que son las normas de diseño vial. En las normas de diseño vial también se dice que los vehículos que son privados consumen más espacios. Así que es por eso que muchas veces eh, es lo que dicen que es mejor ir en compartir lo que son vehículos en vez de una persona solo ir en un vehículo privado, porque eso va a causar a la larga mucho más tráfico. Y también el impacto del transporte ha aumentado en el país en los últimos años y es debido también a esto, que muchas personas utilizan solo una persona para el transporte o un solo carro. Ahora vamos a lo que es la identificación vial. En la identificación vial es la fijación de lo que son rótulos con base de estudio técnico, de ordenamiento territorial y dirección del turismo. Como aquí se puede ver algunos ejemplos de lo que es señales de tránsito. Los dispositivos que se utilizan para controlar el tránsito son señales de tránsito, marcas viales, señales en etapas de construcción y conservación, barreras de seguridad, mitigadores de impacto, sistemas de control con semáforos. Igualmente aquí se pudiera hablar un poco acerca de de los nombres de las calles, que los nombres de las calles, lo que son las señales, hay señales específicas para lo que es nombrar las calles. Pero como hemos visto, hay veces que las señales de calles se repiten en zonas urbanas y en zonas rurales. Y también hay veces que no hay la calle no está nombrada de alguna forma y es por eso que para identificar esa calle que todavía no está puesto un nombre, utilizan códigos. Estos son dos problemas que se tienen al momento de identificar las calles que generan confusión en la ciudadanía. Es decir, la primera que se utilicen códigos en vez de nombres y la otra que las calles se repiten el mismo nombre para una calle rural y al mismo tiempo para una calle urbana. Y también lo que es el código alfanumérico no sirve para decodificar las calles de una ciudad. ¿Ya? Entonces, también un poco hablar acerca de de, el último punto que quería tratar es acerca de la infraestructura urbana. La infraestructura urbana no es segura para la convivencia en el tránsito y favorece la circulación de vehículos motorizados. Esto más o menos era lo que quería tratar en la clase de hoy y quería preguntarles acerca de si tenían alguna duda en el deber que les expliqué la semana pasada. Quería tomarme un tiempito para ver sus dudas, para ver si ustedes ya empezaron a avanzar un poco. Sí, yo tengo una duda. En la pregunta número 2 de la que es de viales, ya ponemos las tres vías principales y dos que conectan a la rural, ¿verdad? En la Ya, pregunta 2. justo ahorita ya les voy a abrir lo que es el Google Earth para más un poco explicar acerca de esto. Master, una consulta. Claro, Hay que hacer una vía rural, ¿verdad? Entonces, entonces yo en la tarea estaba viendo
Creo que se te cortó. No, no te puedo escuchar. Es que le estaba diciendo de la vía rural. Entonces quiere decir que puede ser una hacia una parroquia que pertenece a Quevedo, o sea que sería La Esperanza. ¿Esa Sí. sería una vía rural o no? ¿Me puedes repetir? Creo que se está cortando un poco el internet. Voy a conectar. Déjame conectar una cosa y ya. Ahí sí. ¿Me puedes repetir la pregunta, por favor? Le decía que en la vía rural que hay que poner en el trabajo, ¿verdad? Ajá. Ya, quiere decir que es una vía que conecta de Quevedo hacia quien dice la parroquia de La Esperanza, ya que pertenece también a Quevedo y es una Ujú, parroquia rural. claro. Entonces esa sería la vía rural, ¿verdad? Eh, o sea, eso sería lo que les estaba pidiendo de una vía que conecte la parte urbana y la parte rural. Sí, pudiera calificar como eso. Ahora, justo esto les quería mostrar. Verán, ¿no es cierto que nosotros vimos, ahorita en la clase les dije cuáles son las dos vías principales que pasan por Quevedo? Las vías principales que pasan por Quevedo es la E25 y la E30, que es esta. Estas son las vías principales que tiene el Ecuador, que tiene Quevedo. Como vimos también, no hay una vía secundaria que llegue a lo que es Quevedo. Solo hay principales, que son estas dos, la E25 y la E30. Así que, ¿qué es lo que yo quiero en el, en el deber, en la pregunta 2? En la pregunta 2 quiero que me identifiquen estas vías, E25 y E30. Como yo les dije tres vías principales, pero ahorita caigo en cuenta que no hay tres vías principales, solo hay dos vías principales. Quiero que me marquen estas dos vías principales. Así que lo que vamos a hacer es, como vimos en el video de acá, justo en la parte de aquí, las vías, lo que son las travesías, son cuando la vía interurbana entra a la ciudad. Así que si vemos lo que son las vías principales, la vía principal más o menos entra por esta zona, ya lo que es la ciudad. Ingeniero, le puedo hacer una pregunta. Claro. Mire, lo que pasa es que quisiera saber si que usted mismo es el que nos va a calificar la tarea, porque, o sea, aquí en el deber está que dice identificar las estructuras viales de áreas urbanas y rural, pero dice 20 líneas. Ujú. Ya, pues entonces por eso quisiera saber si que usted es el que nos va a calificar, porque usted nos está diciendo que solo hagamos 2 líneas. Sí, o sea, lo que es la pregunta, yo voy a calificar esto. Así que si quieren mejor ahorita, volvemos a repetir desde la pregunta 1 para ya que quede conciso lo que se necesita pedir, lo que se quiere en este deber. Sí, Primero, mejor, Mayim. lo que es la pregunta 1, que dice identificación de estructuras vitales para el funcionamiento de la ciudad a través de polígonos. ¿Ya? ¿Qué se quiere aquí? Como les dije, primero identificamos para ustedes cuáles son las estructuras vitales, las prioritarias que tiene que ver. Primero, cualquier estructura que genere servicios públicos es una estructura vital. Cualquier estructura que sirva para el desarrollo de la ciudad es una estructura vital. También cualquier estructura que organice la ciudad como municipios, también son estructuras vitales. Al mismo tiempo, igualmente eh, lo que son, por ejemplo, gasolineras, igualmente bancos, hospitales. Hospitales es una estructura vital muy importante. Centros de educación, todos estos son estructuras vitales. Así que, como hicimos en la parte de aquí, Master, buenas noches. dígame, buenas noches. Podemos compartir pantalla y mostrarle el trabajo como lo vamos realizando.
Primero, déjame explicarles y después pasamos compartiendo pantallas y viendo cualquier cosita que haya que mejorar. Muchísimas gracias. Ingeniero, Claro. una pregunta. Dígame. Usted estaba indicando con respecto a las estructuras vitales, pero que sean de orden público. En este caso, una gasolinera y un No, banco no vienen a ser es, no, privadas también. usualmente no tiene que ser de orden público. Es que por eso, como usted decía, es como que me estaba confundiendo ahí. Pero ya, No es de orden público, sino que sean vitales para lo que es toda la ciudad. ya. Así Ok. que, digamos, en la parte de aquí, que era un banco, cogen lo que es en el polígono y borremos el banco que estaba aquí, que es la parte de acá. Banco Pichincha. Eliminar. Y le eliminamos también esto. Así que, ¿qué es lo que quiere? Digamos, si ven que esto es una estructura vital del banco, cogen un polígono, marcan, ponen estructura, lo ponen, digamos, banco, mejor así, banco, le ponen un estilo de color, cualquier estilo de color que sea, y le ponen aceptar. Pero ahí no se hizo bien. Ya marcan, ponen banco. Ponen un estilo de color y aceptar. Bueno, Un aquí centro ya comercial tenemos también entra como estructura vital. Mande, disculpa. Un centro comercial también entra como estructura vital. En cierta parte, sí, pero no es tan prioritario. Las prioritarias, como los digo, lo que dan servicios públicos como represas, centros, cualquier lugar donde se desarrolle, donde se paguen facturas, como aquí en Ibarra hay lo que es EMAPA, represas, generadores eléctricos, todas esas que son públicos son estructuras vitales, pero al mismo tiempo hay otras estructuras vitales que no son públicos, como gasolineras, bancos, escuelas, que también son vitales. Así que ahí vean en un orden de prioridad. Un centro comercial no es muy prioritario para lo que es el desarrollo de una ciudad, pero lo que son hospitales sí es prioritario. Así que ahí vean más o menos cuál es más prioritario en lo que es Quevedo. Un Por supermercado ejemplo, un sería mercado un también. vital. Lo que es Supermaxi, como es es una estructura que la gente, o sea, que la gente va a comprar alimentos y es mucho más grande que lo que es una tienda, pudiera considerarse, pero igualmente, como les digo, no es tan importante como un hospital o un centro de educación. Pero si ya no hay más hospitales, de los 20 que les piden, si ya no hay más hospitales, más centros de educación, más todo eso, ahí pudieran coger lo que es un Supermax. Ahorita hay 3 personas que me alzaron la mano. Michelle, ¿tienes alguna pregunta? Alison, ¿tienes alguna pregunta? Máster, una consulta. Dígame. ¿El Cuerpo de Bomberos y la Policía Nacional cuentan como estructuras vitales o no? Sí, eso sí, estructura vital. Sí, porque también le puse la central eléctrica de Quevedo, eso también es estructura vital, ¿verdad? También estructura vital, claro. Gracias. Una industria alimenticia. También. Otra pregunta, ingeniero. ¿Podríamos poner X cantidad de escuelas o colegios? Sí, o sea, digamos, ya pones un colegio que es bastante grande y vas a coger otro colegio chiquito. Si no hay otra estructura vital, coges el colegio que es más pequeño. Pero en cambio, si tienes un hospital y un colegio, coges los dos en vez de coger el chiquito. Pero sí se pueden repetir estructuras. ¿Alguna otra pregunta? Michelle, ¿tienes alguna pregunta? Bueno, entonces, lo que les decía, identificamos las 20 estructuras vitales, les ponemos con polígonos,
les ponemos el nombre como está aquí. Digamos, si esto es Banco de Pichincha, ponemos Banco del Pichincha. Y luego de poner el polígono, ponemos lo que es un punto. El punto tiene que estar con una figura que identifique a la estructura vital. Como aquí, por ejemplo, si no encuentran, utilicen la más cercana, aunque sea. Ponen el icono, ponen el mismo nombre que pusieron al polígono, Banco, digamos, del Pichincha. Aceptar. Y aquí también cambiémosle de nombre, Banco del Pichincha. Como vieron, entonces hicimos el polígono y pusimos un punto que haga referencia a esto. ¿Ya? Así hacemos con 20 estructuras vitales. Y ahí se completa lo que es la primera pregunta. Después vamos a la segunda pregunta. En la tercera pregunta dice identificación de estructuras viales en el área urbana y rural. 20 líneas. Ahora sí vamos a ver qué es. ¿Alguien me alzó la mano? Naidali. Sí, buenas noches. Buenas noches. Tengo una pregunta. Al realizar la primera pregunta y guardar, en vez de salirme en los polígonos el nombre de la entidad, me sale elemento 1, elemento 2, elemento 3. Es que ¿Cómo? cuando tú le haces aquí el polígono, digamos aquí le tienes que poner el nombre. ¿Sí le cambiaste en la parte de aquí el nombre o no? Sí, cierto. Y digamos, en la parte de aquí, ¿pudiste cambiar el nombre? Ingeniero, Dígame. le comento, ¿por qué le sale elemento? Es porque tiene que colocarle el mismo color, de que coloca el pictograma con el color de letra y todo, o sea, tiene que colocar el mismo color, ahí le sale. O sea, es como yo, o sea, como yo hice, pues yo digo, Claro. porque No, muchísimas eso gracias. es como un rompecabezas, tú tienes que ir más o menos viendo cómo es, entonces yo por eso te digo. A mi Entonces, grupo le costó así irse acoplando, viendo ahí detalladamente para ver lo que sale. ¿y Tiene que ser el hiciste mismo color. de esta misma forma? O sea, coger, poner y todo Sí, y pero el ponerle del color, mismo color. sí, del mismo color para que salga, porque si no, no le sale en en la leyenda sale elementos así. Ah, lo que es en la leyenda le sale. Aquí le Claro, sale porque se ve igual. bonito que salga leyenda. Ajá, en la leyenda sale a lo que guardas, ahí sale bonito. Digamos, si aquí le pongo banco, me saldría diferente en la leyenda. Ahí, ajá, o sea, tiene que ponerle color, si coloca verde, color todo verde. Ahí, verde también, el mismo color. No, el Ya. mismo color, ahí no colocó el mismo color. Tiene que ser exactamente el mismo color. A ver, pongámosle este. Y de aquí este de acá. Y ahí sí le sale. Ya, ahí también el icono. El icono también tiene que ser del mismo color y la letra. ¿Cuál icono? Ahí colóquele ahí pues ahí tiene que colocarle el icono. Claro, digamos, lo que es un icono, ya le pongo aquí. Espérate, creo que se me trabó esto. Ya, pero digamos, ya se le pusiera el icono y ya saldría todo en la leyenda. En la leyenda ahí sí sale, o sea, ya no le sale elemento, sino que le sale el nombre. Pero digamos, aquí sí me sale el nombre y no me sale. Es por eso la confusión que yo tenía. Es que depende, eso hay que ir como jugando, como un rompecabezas, por eso le digo. Ya, buenazo. Bueno, entonces ahí ya saben, hay que poner lo que es el mismo color para que le salga bien esta parte de aquí. Muchísimas gracias. Alison, ¿tienes alguna pregunta? Sí, máster, a la hora que yo realicé la captura sobre la primera pregunta,
tuve que ponerle con una resolución en HD, y a lo que yo puse en resolución HD para guardarla, la parte de leyenda y en la parte del nombre del mapa me sale bien chiquito. No sé si hay eso haya algún inconveniente, si sale bien pequeño. Es que no salía todo con la captura que le tomaba y por eso. Ya, no, no importa. Lo importante es que se vea más lo que se quiere, estas partes de aquí. Pero si desde lejos se puede ver, visualizar un poco, como está en alta resolución, no habría problema. ¿Alguna otra pregunta? Máster, una pregunta Dime. sobre las áreas verdes. ¿Qué nomás se le considera a un parque para... Perdón, se te está cortando. Le digo que nomás se le consideraría a un parque para que sea área verde? O sea, un área verde es una zona que sea pública, que pueda entrar cualquier persona, que se le permita la entrada a cualquier persona. Es decir, parques. Igualmente hay zonas protegidas, que hay ciudades que tienen zonas protegidas que les permiten ir a las personas. Eso también se considera lo que es área verde. Igualmente hay veces que hay jardines, pero que son del Estado, y esos permiten que cualquier persona entre. También son considerados lo que son áreas verdes. Pero en cambio, Sí, o si, sea, si una empresa tiene un terreno muy grande, como ese terreno, aunque desde arriba se vea área verde, como es parte de esa empresa, no se consideraría área verde. sí, eso está entendido, Magister, pero le explico. Aquí en Quevedo hay parques que hay árboles y hay área verde, pero no es mucha. Entonces no sé si se consideraría No, sí, o esos no. también sí se consideran áreas verdes. Aunque sean Ah, pequeños, ok. si les permiten entrar a la gente, sí, sí se consideran Ah, áreas ya. verdes. Muchas gracias. Magister, el malecón se podría considerar un área verde. El malecón de aquí que veo. Está por aquí. ¿Por dónde está el malecón? Por aquí, ¿no es cierto? O, a ver, déjame activarle los lugares. Por aquí creo que había un malecón. Aquí está el malecón. Déjame verla. O sea, esta parte de aquí, no, esta parte de aquí sí se pudiera considerar área verde. Si en toda esta parte se puede entrar, sí, sí se pudiera considerar. Ah, ya, gracias, Magister. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces la primera pregunta ya saben. Polígonos, el polígono y el nombre. ¿Ya? Lo que es la segunda pregunta. Como les dije, aquí como, la pregunta dice identificación de estructuras viales en el área urbana y rural. ¿Ya? 20 líneas. Eso, ¿qué es lo que yo quiero? No quiero lo que ahí dice 20 líneas. Lo que yo quiero es que me identifiquen estas dos vías principales de Quevedo, pero solo desde cuando ya entran a la ciudad. Es decir, en la parte de aquí, más o menos entraría por esta zona a la ciudad, cogen lo que es la línea, le ponen vía principal 1, no, mejor pónganle en vía principal E30, que es el nombre de la vía, y le van dibujando. Aquí, acá, 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 por todo donde pasa. Pasa por aquí, pasa por acá. Me van dibujando de esta forma, hasta que ya salga de la ciudad. A esta línea le ponen lo que es un estilo de color cualquiera. Y lo que quiero es que me suban el ancho para que se vea más gruesita esa línea. De esta forma. De esta forma ya vemos y ya identificamos la primera vía principal. Ahora, ¿qué es lo que quiero? También que me identifiquen la segunda vía principal.
que se llama E25, cuando ya recién entra a la ciudad. Aquí, así que aquí va a haber dos líneas que quiero, la vía principal E30 y la vía principal E25. Luego de eso, quiero una vía que conecte con lo que es la zona rural. De ahí, Alison, ¿tienes una pregunta? En esa parte de la vía rural yo le puse la E30 ya que la conecta con la Esperanza. Entonces, justo ese tramo, desde... es que ahí sí, ¿verdad? Va a haber... Es se que va a las vías conectar. principales conectan con las rurales. Claro, de ley. Entonces, márquenme lo que son las dos vías principales y márquenme unas 5 vías que se les pudiera llamar terciarias, que son estas vías grandes que tiene la ciudad, como esta. Márquenme en 3 de estas vías. Es decir, las dos principales y 3 vías terciarias, que sean unas grandes de Quevedo. Solo un tramo de estas vías. En sí serían 7 vías. Sí. No, serían 2 más 3, 5. Ah, no, 2 más Serían 5, 5. ajá, 2 más 5, 7, claro. Entonces, ¿cómo diríamos en las líneas, las principales? ¿Las pondríamos como urbanas No, o solo como le ponen rurales? así. ¿O que conectan rurales? No, lo que quiero en Vías esta pregunta, principales, nomás. las dos vías Vías principales. principales con el nombre que son, ya sea E25 o E30, y Ya. 5 vías que son terciarias. ¿5 o 3? ¿Cuántas quieren? Hagámosle 3 para que no 3. se acumule. Ajá, para que no se vea Ya. muy feo el... Entonces, 2 principales y 3 secundarias. Así. No, es que estas son 3 vías terciarias, no son terciarias. secundarias. Terciarias, entonces, terciarias. Ajá. Entonces, hagamos eso, ya quedamos con eso. 2 principales y 3 terciarias. En total, 5. 5. Ya, perfecto. Verá que usted nos va a Sí, calificar, que verá. es que a veces... No, yo les califico, en serio, no se preocupe. Yo les califico. Y lo que es la última pregunta, que es identificar los espacios verdes. Igualmente como la primera pregunta, ponen polígonos y ponen un punto. Y en ese punto ponen área verde 1, después área verde 2, área verde 3, área verde 4 y área verde 5. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Y si se le ubica el nombre del parque que se tomó en consideración, no como área verde. O sea, pónganle en área verde 1 y al lado el nombre del parque si tiene. Yo le coloqué área verde 1, área verde 2, área verde... No importa, cualquiera de las dos formas está bien. Ok. Entonces, ¿alguna otra pregunta? Ya, si no hay otra pregunta, verán, en la próxima clase vamos a ver un poco de toda esta parte que son direcciones y vamos a ver un poco de lo que es el GAT. Después de la próxima clase va a ser la última clase. De ahí ya se les va a tomar lo que es el examen final, que aquí dice que se habilitará el 28 de mayo. ¿Qué va a ver en el examen final? Como les dije, las lecturas son bastante largas. Estas lecturas solo sirven para que nos den un contexto general del tema. Sabiendo este contexto general, lo importante son los que se da en la clase y los comentarios que se hacen en medio de la clase, como igualmente el comentario que se les dio la clase pasada. Todas esas cosas son lo que se quiere que se lleven del curso. Así que esas son las cosas importantes que se les va a servir. Igualmente aquí, en la parte, en el día de hoy, vimos lo que son tipología de vías, lo que son el Plan Nacional del Buen Vivir, la movilidad sostenible en el Ecuador, el Plan Cantonal de Movilidad Sostenible, que es topografía, normas viales, identificación vial, y junto a, y hasta aquí vimos. Y junto a eso, los comentarios que yo fui diciendo en clases, todo eso va a estar en la prueba. ¿Ya? Así que igualmente vayan, sigan leyendo antes de que se les acumule porque las lecturas son un poco largas. Sigan revisando los documentos y el documento también para lo que es la próxima clase, para que ya se les dé la última clase
y ya puedan estar listos para lo que es el examen. Igualmente, si pueden adelantar. Alison, ¿tienes una pregunta? No más te me he bajado la mano, disculpe. Ah, perdón. Jennifer, ¿tienes una pregunta? Sí, buenas noches, Master. Lo que pasa Dígame. es que es una imagen, es solo una imagen, ¿verdad? Por todos los ítems. O es por cada- no escuché. Disculpa, justo se te está cortando un poco. ¿Me puedes repetir la pregunta? ¿Cómo sería? Ah, ya. Lo que es, verán, la imagen que saca, le pegan en Word, le ponen un encabezado y eso es lo que hay que entregar. Está un poco fallando. No me ¿Me escuchan? Creo que se está cortando un poco. sería una sola imagen. Ah, sí, verán. Si depende de cómo se vea mejor. Si ustedes ven que en una sola imagen se ve bien, pónganle la una sola imagen. Si ven que poniendo las tres imágenes de una imagen por cada pregunta, también háganle de esa forma. Pero lo que sí quiero es que la imagen le peguen en Word, le conviertan en PDF y me manden. O si quieren, mándenme solo en Word. Pero la cosa es que hagan eso. Cojan la imagen y le peguen en Word. ¿Sí se escuchó? Disculpen. Sí, más. Ya. Joel, ¿tienes una pregunta? Joel, ¿tienes una pregunta? Ah, no, ya. Bueno, ¿alguien tiene la última pregunta para antes de ya terminar el curso? La clase de hoy. Bueno, si no hay ninguna pregunta, recuerden que en el deber la pregunta 2 son las dos calles principales y 3 calles terciarias. Así que si ya no hay ninguna pregunta, ya terminemos la clase de hoy. Nos vemos pasado mañana. Muchísimas gracias por su atención. Pase bien, profe, un buen. Pase bien, mate.